A esta hora de la mañana, amigos televidentes, nos acompaña la asambleísta María Mercedes Herbst, precisamente para hablar de algunos temas y resoluciones o decisiones que tomó la Asamblea Nacional el día de ayer, que fue bastante intensa y con bastante actividad. Muchísimas gracias, asambleísta, por conversar con Noticias Oromar. Y es que después de crear estas pugnas innecesarias o intencionales entre el Ejecutivo y el Legislativo, definitivamente se decidió resolver incrementar las penas para implementar precisamente estas penalizaciones y acoger el pronunciamiento de la consulta popular o del pueblo ecuatoriano en las urnas en el proceso democrático anterior. ¿Qué significa esto, mi querida asambleísta? Que se respetó entonces la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Buenos días, Pedro. Un saludo para usted, un saludo para toda la audiencia. Creo que es importante, si bien es cierto que ha sido público que ha habido inconvenientes o pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre ha tenido la intención de respetar la consulta popular. Eso creo que es importante que quede absolutamente claro. En las urnas se decidió y el pueblo se pronunció por un incremento en penas y en base a eso la Asamblea trabajó. Lo que había era una diferencia entre el documento que había enviado el Ejecutivo con el que estaba planteando la Asamblea, que lo estaba haciendo de una manera un poco más ampliada, más técnica, con la invitación y colaboración de expertos en la materia penal, tanto de la academia como del ejercicio privado. Entonces, era importante aplicar, e incluso la misma fiscal había establecido y nos lo había comentado en las comisiones, que tenía que aplicar una dosimetría penal. Eso significa dosificar las penas de acuerdo al tipo de delito. Creo que toda la ciudadanía estará consciente de que el delito más grave que existe es el genocidio y después del genocidio viene el asesinato agravado. Entonces, creo que en base a la pena máxima que tienen estos delitos, el resto de los delitos tienen que ir en concordancia con este. Se aprobó por unanimidad. Siempre hubo la intención de parte de absolutamente todos los bloques de respetar la consulta popular. Creo que más bien hubo una forma más bien mediática de parte del Ejecutivo de encontrar un rival con quien un poco confrontar. ¿Y cree que esa sea la estrategia del Gobierno Nacional de buscar con quién pelear precisamente para distraer la atención de los temas de fondo? Porque de lo que usted menciona y de lo que ya se escuchó a nivel nacional, la Asamblea Nacional aprobó precisamente el incremento de penas, un poco recogiendo lo que presentó o lo que planteó el Ejecutivo. Es decir, no difirió en absolutamente nada. No difirió en absolutamente nada y creo que la Asamblea ha demostrado, aunque pese a que se ha buscado la forma de desacreditar el trabajo de la Asamblea ha demostrado permanentemente estar trabajando a favor de la gente y, por supuesto, de las iniciativas del Ejecutivo. Las 5 leyes económicas urgentes que mandó el presidente que llegaron al Pleno fueron aprobadas casi todas por votos superiores a 100 legisladores. La última, la de la consulta popular, aunque se le había comentado que nosotros desde la Asamblea ya estábamos haciendo una modificación de estas penas y que no era necesaria la consulta. Sin embargo, se llevó adelante y el día de ayer fue aprobada con toda la responsabilidad que esto implica. Creo que es importante entender que estamos en una época electoral, han habido muchísimos problemas, nuestro país está pasando una grave crisis de seguridad y sobre todo una grave crisis económica de empleo, y encontrar siempre un contendor ayuda, ¿no es cierto?, a dispersar el sentimiento a veces que tiene la gente y orientar también ese malestar, esa incomodidad hacia un grupo articulado, mucho más amplio, institucional, que tiene menos posibilidad de reacción de manera inmediata a cosas que no son ciertas. O sea, son algunas de las cosas que se han expresado por parte del Ejecutivo son absolutamente falsas. Por ejemplo, el caso de que... Pero no hubo la más mínima intención de flexibilizar las penalizaciones. En lo absoluto, lo único que se hizo... ¿En ningún momento, en ningún instante? No, en lo absoluto. Lo que se hizo es invitar expertos en el tema penal, incluida que todos tenemos un gran reconocimiento por el trabajo de la Fiscalía,
la fiscal general estuvo, y en base a la información y al conocimiento y a la experiencia y experticia que tienen en estos temas, lo que se hizo es colaborar sobre los textos. Acuérdense que la consulta popular, si bien tenía preguntas específicas, sus anexos no establecían específicamente años, tiempo, etcétera, sino lo único que la gente se pronunció, por supuesto, es un incremento y una severidad de las penas, y eso es lo que había recogido la Asamblea. Claro, pero es que los expertos que usted menciona, que también fueron parte de este proceso o de este debate, a través de sugerencias, de recomendaciones, también hablaban de la desproporcionalidad de algunas penas. Eso probablemente hizo rever, tal es el caso que nuevamente enviaron el proyecto de ley a la Comisión para hacer algunos ajustes, algunas enmiendas o cambios o reformas. Así es, o sea, de parte del Ejecutivo llegó un texto en el que había una desproporcionalidad de las penas y no se había aplicado una dosimetría penal. Tenemos que entender una cosa, todos, por supuesto, estamos absolutamente conscientes y colaborando y trabajando para que los delincuentes paguen su pena. Pero le pongo un ejemplo, el portar una arma tenía una pena superior al asesinato. Entonces, si una persona porta un arma y va a tener una pena superior al asesinato, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Es preferible que la use y que asesine, porque igual su pena va a ser superior a ese delito que es el de acabar con la vida de alguien. ¿Y en esa parte puntual se corrigió esa desproporción? Se corrigieron en mínima cosa, porque justamente no queremos que exista una narrativa de parte del Ejecutivo en la que la Asamblea estaba oponiéndose o que estaba trabajando en contra. En lo absoluto, nosotros siempre hemos sido respetuosos, entendamos que la representación de la Asamblea es justamente la representación popular de cada uno de los sectores y de los territorios. Y nosotros nos debemos a nuestros mandantes, pero tenemos que hacerlo con la seriedad y con la profesionalidad que eso significa. Claro, al regresar nuevamente el proyecto de ley a la comisión ocasional multipartidista, se hicieron algunos ajustes, como usted lo menciona, en la parte de actividades ilícitas de la minería. ¿Cuáles fueron estos? Bueno, se mantuvo exactamente igual en el caso de la minería ilegal. Tenemos que entender una cosa, hay muchísimas personas que no son mineros ilegales, sino que son personas que no han podido regularizar su situación porque no están abiertos los catastros mineros. Creo que es importante entender que hay provincias de nuestro país que fundamentalmente se dedican a la minería y que si los ministerios y los entes correspondientes no abren el paso para poder regularizar a estas personas, siempre van a estar en la indefensión por un lado y por el otro lado cometiendo un delito como el que no necesariamente es el que quieren cometer, sino que se ven abocados a cometer este delito por la no regularización, por el no proceso que debe seguir en las instituciones para poder darles los permisos correspondientes. Eso no quiere decir, por favor, entiéndase bien, que existen mineros y gente en minería ilegal que está despedazando y destrozando nuestro país. Lo que sí quiero aclarar es que en el caso, por ejemplo, de mineros artesanales, han querido regularizar su situación y que no han podido porque las instituciones no les han dado paso para poder regularizar sus documentos. El endurecimiento de las penas no les anticipa que probablemente puedan aparecer voces de rechazo porque pudieran también hacer presencia quienes están involucrados en los derechos humanos, un poco justificando o rechazando que estas penalizaciones son extremas. Bueno, creo que toda la ciudadanía se pronunció en el sentido de que hay que ser más severos. Entendemos que es una forma en la que nosotros queremos disuadir del cometimiento de los delitos. Pero entiéndase bien, si esto no va acompañado, la contundencia en la disuasión de los delitos, aumentando las penas, si no va acompañado de realmente un bloque de seguridad que maneje inteligencia, contrainteligencia, que maneje articuladamente con los países, porque al ser delitos transnacionales, que maneje información y articule esta información con los países hermanos, con las agencias de cooperación. Aparte de eso, necesitamos fomentar trabajo, empleo y mejorar las condiciones de vida de la población, pues no habrá penas
que nos permitan mantener un nivel de vida equilibrado y tranquilo, que es la paz, lo que estamos buscando. Porque yo entiendo que per se no estamos buscando endurecer las penas porque sí, estamos tratando de endurecer las penas porque es un mecanismo disuasivo para el no cometimiento de delitos, pero tienen que ir acompañados de varias cosas más que espero que el Ejecutivo logre entender y pueda llevar adelante en los distintos territorios. Ahora el proyecto de ley ha sido remitido precisamente al Ejecutivo para su respectiva sanción. Veamos si veta total o parcialmente el proyecto de ley. Decía yo, asambleísta, que el día de ayer en la Asamblea Nacional, aunque fue un pleno virtual, estuvieron en una actividad bastante intensa. Definitivamente la Revolución Ciudadana no pudo salvar de juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ni tampoco al exvocal Maribel Barreno. Se pronunciaron a favor del juicio de manera unánime ayer en la Asamblea. Por supuesto, la intención, el informe de la Comisión de Fiscalización llegó al Pleno con la idea de archivar en los juicios tanto del señor Wilman Terán como de la señora Barreno. Sí procedía, la comisión dio paso al juicio del señor Muñoz, que fue censurado el día de ayer con la totalidad de los votos. En el caso del señor Wilman Terán, el Pleno se pronunció en decir que no vamos a respetar el informe de la comisión, sino que se continúe con el proceso de fiscalización y juicio político, que incluso ya está convocado para el próximo día martes, de hoy en 8. ¿Y qué responsabilidades en el caso del expresidente del Consejo de la Judicatura y de la ex vocal Barreno, qué responsabilidades se encontraron para mantenerse que debe continuar el juicio político en contra de estas dos ex autoridades del Consejo de la Judicatura? Bueno, todos hemos visto el incumplimiento de funciones y en el caso específico, por ejemplo, se habló y se explicó muy bien dentro del juicio el caso del juez Samo, el juez Samo, el que fue destituido y que fue destituido con esa mayoría de 2. No sé si ustedes se acuerdan que fue un escándalo. Porque ¿Cómo no? eran cinco vocales y lo destituyeron con una mayoría de 2. El interpelante planteó muchas causales sobre el incumplimiento de funciones y nos dimos cuenta que aparte de eso, todos, es público que los dos señores están enfrentando procesos dentro de la justicia. Entonces, si es que hay los suficientes elementos como para que enfrenten procesos judiciales, ¿cómo no va a ser posible? ¿Cómo podría ser posible que en la Asamblea no se les censure políticamente? Así que el día martes de la próxima semana está planteado el juicio político a los dos vocales destituidos del Consejo. Martes 16 de julio. Asambleísta, pero lo que sorprende es que una de las asambleístas o de los curules del oficialismo votó en contra de que se continúe con el juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura. Y esto digo que sorprende porque el presidente mismo de los ecuatorianos, Daniel Noboa, acusó a la Asamblea Nacional de legislar en favor de las estructuras criminales. Bueno, las acusaciones del presidente son una cosa y él tendrá que demostrarlas. Yo creo que la narrativa que ha planteado sobre la Asamblea es encontrar un contrincante, como yo le decía, que al ser un cuerpo colegiado, al ser una institución grande, tiene a veces una reacción lenta a la contestación sobre ciertas increpaciones que se nos hacen. Pero por el otro lado, creo que la asambleísta Zubia, creo que es Karina Zubia, tuvo un problema con la votación en el curul. Entendamos que una cosa es la virtualidad, y en la virtualidad hay veces que los sistemas técnicos y tecnológicos fallan. Por ejemplo, el día de ayer yo tuve mi voto. O sea, no alcanzó a votar la asambleísta, ese fue el tema. Exactamente, o sea, ella se habría pronunciado a favor del no es que votó en contra, sino un tema técnico fue que le impidió votar. Ese sería el caso de... Exactamente, sí, eso es lo que tenemos entendido, es que hubo un problema técnico y que ella votó, o sea, que la votación salió errada, llamémosle así, pero que la intención de ella y de todo su bloque, por supuesto, era continuar con el juicio. ¿Y qué esperaremos la próxima semana cuando se instale el juicio en contra de las ex autoridades del Consejo de la Judicatura? ¿No tendremos nuevamente este show mediático en la Asamblea Nacional?
Bueno, se ve complejo porque entendamos que para para poder censurar a los dos señores se necesitan 92 votos, no mayoría simple, sino mayoría calificada. Necesitaríamos 92 ¿Y se conseguirán votos. esos 92 votos si, de lo que vimos, si ya se conoce que la Revolución Ciudadana está en contra del juicio contra estas ex autoridades? Así es, creo que va a ser sumamente complejo conseguir la votación, pero por supuesto ahí cada bloque tiene que responder, cada uno de los asambleístas tiene que responder por su votación. O sea, consideramos que si bien es la Revolución Ciudadana no quería dar paso incluso al juicio político, entonces entendemos que en ese mismo sentido la votación será en contra de la censura. Lastimosamente, pero bueno, eso queda evidenciado hacia el país, pero tenemos que entender una cosa: la Asamblea está conformada por personas de distintas tendencias y participación política. Entonces, lo que pasa es que normalmente lo que ha hecho el Ejecutivo y la gente normalmente lo que hace es generalizar el desprestigio o la incomodidad que tiene sobre una u otra votación, sobre uno u otro bloque específicamente. Y finalmente, ¿por qué querer salvar de un juicio político, me refiero a la Revolución Ciudadana, a alguien que aparentemente está vinculado con las estructuras narcodelictivas y que manejó precisamente una de las instituciones más sagradas que tiene el país, que es la justicia en favor de la delincuencia? Bueno, yo creo que eso es importante consultarles a ellos. Yo lo que puedo es elucubrar, mirar un poco más allá de lo que hemos visto todos y ver que se le dio cancha abierta y se le dio un espacio y una plataforma incluso mediática al señor Terán para que pueda involucrar dentro de su juicio político a otros funcionarios del Estado, incluida la señora fiscal general, y también querer dar de baja ciertas informaciones y ciertos procedimientos que están llevando adelante sobre juicios específicos como el caso de Metástasis o Purga. Creo que es importante mirar más allá cuál fue la plataforma que se le dio y qué es lo que se quiso vincular en la exposición, el permitirle exponer una prueba nueva, exponer chats. ¿Cuál era el objetivo de esto? Desprestigiar el trabajo que ha venido realizando la Fiscalía General del Estado, con lo que nosotros no estaríamos en lo absoluto de acuerdo, porque creo que primero por el lado de la independencia de las funciones y por el otro lado porque no era pertinente darle espacio. El señor Terán, como cualquier persona en el país, tiene todo el derecho de defenderse en las instancias que le competen. En el juicio político creo que le abrieron una posibilidad y una puerta que no debió haberse abierto nunca, porque no se le había convocado para hablar de esos temas. Perfecto. Veamos a ver qué pasa la próxima semana, el próximo martes 16, si se consiguen o no los 92 votos para censurar a través de este juicio político en la Asamblea Nacional a las ex autoridades del Consejo de la Judicatura. Muchísimas gracias, María Mercedes, por conversar con Noticias Solomar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya volvemos.